lo habíamos dejado en el aparato de Golgi, la última vez habíamos hablado del retículo endoplasmático que se divide en el retículo rugoso y en el retículo liso y que estaba conectado con el aparato de Golgi por algunas funciones, ¿no? Recordáis también que comentamos que el aparato de Golgi se dividía en dictiosomas, que son conjuntos de cisternas, lógicamente de membrana simple, porque son órganos de membrana simple, que están muy juntitos, pero que no se pegan entre sí, es decir, no hay conexión entre las distintas cisternas de un dictiosoma. Además, un dictiosoma tiene dos partes, ya que se colocaba de forma paralela al núcleo, entre el núcleo y la membrana plasmática, de manera que la parte interna, es decir, la parte que quedaba más hacia el núcleo y por tanto más hacia el retículo, porque recordad que el retículo está en contacto con la membrana nuclear, aquí podéis ver que se extiende a partir de ella. Esta parte sería la cara proximal o cara de formación, no de formación, ¿vale? La cara de formación, en la cual se llegan las vesículas de transición, que son las vesículas que van a transportar pues, proteínas sintetizadas pues, en el retículo endoplasmático o endoplásmico, se puede decir las dos cosas, o sustancias de desecho o cualquier tipo de sustancia que quiera el retículo pasarle al aparato de Golgi. Y por el otro lado tendremos la cara distal o de maduración, en la cual se van a formar las vesículas secretoras que van a llegar hasta la membrana plasmática y a excretar lo que se quiera excretar o a formar más membrana y a dejar una proteína de membrana, como habíamos comentado ya en la clase anterior. Aquí podemos ver cómo es este trasiego de membranas y cómo hay distintos fines a los que pueden llegar esas vesículas. Y en función de ello es que se van a definir las funciones del aparato de Golgi. Vamos a tener una función de embalaje de productos de secreción. Como os digo, lo que va a ocurrir es que los ribosomas del retículo van a sintetizar las proteínas que nos interese excretar, porque, por ejemplo, sean, yo que sé, unos factores que vayan a coger otras células o hormonas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de sustancia que necesite otra célula, pues la van a sintetizar, como os digo, estos los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, se van a transportar al retículo endoplasmático liso, se va a formar la vesícula de transición que va a llegar a la cara proximal del aparato de Golgi, se va a fusionar con la primera cisterna del dictiosoma, va a seguir invaginándose y exvaginándose hasta llegar hasta el último dictiosoma en la cara distal y por ahí entonces lo que ocurre es que se va a generar la vesícula de secreción que va a llegar a la membrana plasmática y por un proceso de exocitosis aumentará la superficie de la membrana plasmática y expulsará el contenido. Esto, como os digo, es una de las funciones, por tanto, que va a tener el aparato de Golgi, el realizar secreción de moléculas, como lo queráis llamar, el embalaje de productos de secreción. Podéis decirlo de muchas maneras, pero la idea es esa. Otra de las funciones, si os dais cuenta, asociado precisamente a esto, va a ser la biosíntesis de membrana, porque lo mismo que podemos meter en esas vesículas que os acabo de decir, productos de secreción que vayamos a expulsar de la célula para dar a otras células, en esas vesículas, como os comentaba ayer, la proteína puede quedar, si esta es la membrana de la vesícula, podría quedar aquí metida la proteína, de manera que cuando se produzca la exocitosis quedará la proteína saliendo de la membrana lipídica de la célula, de manera que quedará pues, como factor de recepción, o factor de reconocimiento de esa célula, o como es un receptor, o para ligandos, o cualquier cosa que se necesite, o parte simplemente del glicocálix. Y por último, también una de las funciones que va a tener, y esta es menos evidente con todo lo que hemos contado, pero luego lo iremos viendo, es la formación de órganos intracelulares. Porque algunas de estas vesículas, como podéis ver, van a quedarse en el citoplasma o hialoplasma. Recordad que también lo podríamos llamar así.
y va a formar ciertos orgánulos, como pueden ser en este caso que ponemos aquí los lisosomas. Los lisosomas son los más típicos. Pero bueno, se pueden llegar a formar otras cosas. Si se mezclan con otras sustancias y con otros orgánulos y tal, se pueden llegar a formar otras cosas. Pero lo más típico son los lisosomas. Entonces, otra de las funciones del aparato de Golgi, aparte de las dos que ya hemos visto y que son las más obvias, es precisamente la formación de orgánulos intracelulares. Otra de las funciones que sí que hemos comentado un poquito cuando hablábamos del retículo endoplasmático es la de la glicosilación. Si recordáis, en el aparato, en el retículo endoplasmático se comenzaba a realizar la glicosilación de las proteínas que, por ejemplo, van a quedar en el glicocáliz luego. Pero solo se empieza a glicosilar. La finalización de esa glicosilación mediante la adición de enlaces O-glicosídicos, que habréis dado en bioquímica lo que son, esa O-glicosilación se realiza siempre necesariamente en el aparato de Golgi, con lo cual ambos orgánulos tienen la función de glicosilación, pero se complementan. Es decir, una hace unos enlaces y la otra hace otros. De manera que, digamos que la glicosilación realizada por el aparato de Golgi se denomina glicosilación terminal. Otra de las funciones va a ser la síntesis de heteropolisacáridos, como los glucosaminoglicanos o GAG, que habréis visto en bioquímica, que, como os digo, se van a sintetizar aquí en el aparato de Golgi y se van a unir a las proteínas que proceden de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Ejemplos de estos, por ejemplo, el ácido hialurónico, os sonará, no sé si tal vez lo veáis ejemplo en bioquímica, o el condroitin sulfato, otro de los muy típicos que se suelen preguntar en algunas comunidades. Y estos dos realmente se van a excretar fuera, no van a quedar en la membrana. Entonces, bueno, como veis hay toda una serie, una batería de procesos que se van cruzando entre sí, que realiza el aparato de Golgi, dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Es decir, no, la glicosilación no es necesariamente para las proteínas de membrana o los heteropolisacáridos no tienen que ser tampoco necesariamente para una cosa, o sea, la idea es que sepáis qué hace el orgánulo en sí mismo y que luego seáis capaces de pues, comentarlo, o más bien suele ser una típica pregunta de enumerar, ¿no? Enumera funciones del aparato de Golgi, enumera X funciones del aparato de Golgi, 5, 6, 4, pues todas estas te podríais ir enumerándolas de uno en uno. Es importante decir que en las células vegetales, nada más en las vegetales, se van a sintetizar los polisacáridos de la pared, ¿vale? Lógicamente, solo las células vegetales tienen pared. Entonces, estos polisacáridos son precisamente la hemicelulosa y la peptona, que forman parte de la pared celular. Y por último, bueno, la ceramida es un glucolípido que también está en la membrana plasmática, que aunque se forma en el retículo endoplasmático rugoso por los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, es glicosilada en el aparato de Golgi y tienen bastante importancia. La suelen, o sea, sí que hemos comentado ya estas funciones, pero digamos que es una función aparte que se da importancia en algunas comunidades. Por ejemplo, en la mía sí que era una de las funciones que se debían comentar aparte. Entonces, bueno, la comento aparte por eso. Lo siguiente que vamos a ver son los lisosomas, que os acabo de mencionar la forma de crearse, ¿no? Los lisosomas hay que comentar que solamente aparecen en las células animales, pero no en los glóbulos rojos. Ya sabéis que los glóbulos rojos son un tipo celular un poco diferente, están achatados porque no tienen núcleo y faltan orgánulos y, bueno, son unas células distintas, aunque sí son, no son gametos, ¿vale? Porque los gametos son diferentes, pero bueno, tienen una morfología diferente que no viene al caso, pero sí que sepáis que no tienen lisosomas. Los lisosomas, importante saber que tienen bicapa lipídica, no tienen membrana simple, tienen una bicapa lipídica y contienen hidrolasas ácidas, que van a catalizar la rotura de enlaces fuertes, van a hacer una digestión, ¿vale? Van a ayudar a la célula a digerir cosas que necesite o que no, o sea, que sean de sustancias de desecho o que no, ¿vale?
tenemos varios tipos. No sé si los podéis ver, pero los vamos a ir, vamos a acercar. Empezamos por los lisosomas primarios, ¿vale? Los lisosomas primarios son vesículas de secreción que, como os digo, se han formado en el aparato de Golgi, como os comentaba antes, y contienen estas hidrolasas ácidas, pero de manera inactiva, porque no han actuado todavía, es decir, no han intervenido en ningún proceso de digestión. Se han formado simplemente, salen del aparato de Golgi y eso es un lisosoma primario. Y tienen distinto uso, distinta finalidad finalmente. Pueden participar en una digestión extracelular si, por ejemplo, se unen a la membrana plasmática y liberan su contenido fuera, como ocurre, por ejemplo, en el espermatozoide. Tiene una parte llamada acrosoma, que bueno, ya veremos más adelante, que es como si fuese un lisosoma. No es exactamente lo mismo, porque bueno, el gameto es un poco diferente y el acrosoma es un poquito diferente, tiene ciertas estructuras distintas, pero es como un lisosoma que lo que hace precisamente es excretar sus hidrolasas para degradar la envoltura del óvulo y así poder penetrar en su membrana y poder depositar el ácido desoxirribonucleico, vamos, el ADN. Y más o menos funcionaría de la misma manera, es decir, el lisosoma primario soltaría las hidrolasas a través de la membrana y le permitiría a la célula pues, degradar X cosa que necesitase. Y también tenemos una digestión intracelular. En este caso lo que ocurre es que el lisosoma primario se va a fusionar con otra vesícula de, por ejemplo, una endocitosis o una fagocitosis o cualquier cosa que la célula haya metido y necesite degradar, originando un lisosoma secundario, que ahora veremos lo que es, ¿vale? En el cual las hidrolasas sí que van a funcionar, pero ya estaríamos hablando de como digo, de un lisosoma secundario. Esto es el Aquí creo que el dibujo es más gráfico que lo que estaba de letra. Y por otro lado, como os digo, tenemos los lisosomas secundarios, que ya habéis visto cómo se forman, os lo acabo de comentar. Son precisamente lisosomas primarios en los cuales las enzimas ya se han activado. ¿Por qué? Porque se ha unido con una vesícula en endocitosis, en cuyo caso lo vamos a llamar heterolisosoma, que es este de aquí, que bueno, va a degradar lo que la célula haya introducido, de manera que los productos nutritivos los va a luego soltar al dialoplasma y los productos de desecho o bien los expulsa por exocitosis o también pueden quedar dentro del citoplasma como cuerpos residuales. Los cuerpos residuales no necesariamente se tienen que expulsar, ¿vale? Se pueden quedar dentro del citoplasma y se ven al microscopio. Por eso mismo tenéis aquí estos dos separados. Pero bueno, las dos cosas pueden ocurrir. Lo importante que tenéis que saber aquí es que, como os digo, los heterolisosomas son lisosomas secundarios, en los cuales un lisosoma primario se ha unido a una vesícula de pues, endocitosis, fagocitosis o pinocitosis. X, ¿vale? Una vesícula que ha entrado con sustrato. Y por otro lado, los autolisosomas se originan porque un lisosoma primario se une, en este caso, con una vesícula autofágica, ¿vale? Una vesícula autofágica es una vesícula que procede del retículo endoplasmático y que ha englobado, pues, a un orgánulo inservible, por ejemplo. Un orgánulo que la célula se le ha estropeado, ha envejecido o lo que sea y quiere degradar antes de que se lise y suelte su contenido y rompa la propia célula, pues porque tiene enzimas y esas cosas. Entonces, el retículo endoplasmático lo que hace es envolverlo con una de sus vesículas y esas vesículas se denominan vesículas autofágicas, se unen con un lisosoma primario para degradar su contenido y eso es un autolisosoma. Y de nuevo, las sustancias que sean de interés serán expulsadas al dialoplasma y las que no, pues quedarán como cuerpos residuales que podrán quedar simplemente en el citoplasma o expulsarse por exocitosis. Y lo siguiente que tenemos para ver son los cleoxisomas, que no me gusta.
Pero bueno, los gliosisomas os los pueden preguntar con foto a veces. En algunas comunidades he visto que ponen una foto de este tipo, en las cuales se ven estas bolitas blancas, que son lípidos simplemente, y estas bolitas negras. Y bueno, de hecho esta la saqué de un examen PAU de mi comunidad, ¿vale? Los gliosisomas lo que son vesículas de contenido amorfo, realmente, o sea, delimitadas por una membrana simple, que se origina en el retículo endoplasmático. Hay que decir que solo existen en células vegetales. Entonces, lo que van a contener principalmente son las enzimas del ciclo del gliosilato, que habréis dado en la parte de metabolismo, que es el ciclo de gliosilato, por si acaso no os suena ahora, es como una variante del ciclo de Krebs, ¿vale? Es una variante del ciclo de Krebs, pero que solamente está activo en semillas, de manera que les permite a las semillas conseguir azúcares, glúcidos y nutrientes a partir de lípidos. Y una vez que la semilla ya germina, pues entonces ya pasa a hacer el ciclo de Krebs. Pero bueno, básicamente esa es la idea de los gliosisomas, ¿no? El contener esos enzimas. Y es todo lo que se suele comentar de ellos, como mucho. Suele ser un apartado pequeñito de uno de los ejercicios, de un subapartado de algunas PAUs, o EBAUs, bueno, en este caso. Lo siguiente que tenemos que ver entonces son los peroxisomas. Los peroxisomas, como os digo, pueden tener esta pinta o esta pinta vista al microscopio. Tienen membrana sencilla, lo cual es importante porque recordáis que los orgánulos se dividen en órganos de membrana sencillas, sin membrana o membrana doble, y van a tener una función metabólica ya que en ellos se realizaban reacciones oxidativas y biosintéticas en coordinación con otros orgánulos, concretamente. Por ejemplo, en ellos tiene lugar la beta-oxidación de los ácidos grasos, como por ejemplo en hongos y plantas, ¿vale? En los hongos y las plantas, la beta-oxidación solamente va a ocurrir en los peroxisomas, mientras que en las células animales también os sonará que ocurría en las mitocondrias. Entonces, bueno, eso es una función del peroxisoma, el hecho de hacer la beta-oxidación de ácidos grasos de células vegetales. Otra también es la fotorrespiración, también ocurre en la fotorrespiración, que aunque se inicia en el estroma de los cloroplastos, si recordáis de metabolismo, se formaba 2-fosfogliconato, por acción de que la rubisco se oxigenaba en vez de introducir CO2 en presencia de luz también, y liberando peróxido de hidrógeno. No sé si lo recordáis de la parte de metabolismo. Bueno, como el peróxido de hidrógeno es el H2O2, por si acaso no sabéis de qué hablo, es muy tóxico para cualquier célula, lo que ocurre es que el peroxisoma contiene una catalasa que le permite degradar este peróxido en agua y oxígeno, o sea, formando agua y oxígeno. Y de esta manera la célula se libera de este peróxido de hidrógeno y puede realizar la fotorrespiración. Si no, la fotorrespiración sería totalmente tóxica para ella. Entonces, bueno, el agua simplemente se lo queda pues para, por ejemplo, recordáis la fase lumínica en el transporte acíclico, recordáis que necesitaba agua de la cual cogía los electrones el fotosistema 2 y el oxígeno pues lo libera a la atmósfera, simplemente. Por otro lado, más enzimas que tenían los peroxisomas, pues tienen isoprenoides para la síntesis de colesterol dentro de las células vegetales. Y otra también era, en células animales se realiza la síntesis de ácidos grasos, ¿vale? De los poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados en células animales tienen sus enzimas para la síntesis en los peroxisomas. Y seguimos con las vacuolas. Ahora. Las vacuolas, a ver que esta está un poco pequeña. Vale. Las vacuolas están rodeadas por una membrana simple, pero en este caso a esta membrana le hemos dado un nombre, que es tonoplasto. La membrana de las vacuolas es simple y se denomina tonoplasto. ¿Por qué? Porque es semipermeable, es decir, permite que el agua entre por ósmosis. Y esto también va a participar en sus funciones. Por eso esta membrana tiene un nombre especial, porque
es básicamente el núcleo, por así decirlo, de su función. Hay que decir que las vacuolas, aunque sí que es verdad que están en células animales, en algunas células animales, principalmente son orgánulos de células vegetales, donde en las células vegetales jóvenes podemos ver muchas vacuolas pequeñitas, muchas y muy chiquititas. Y lo que va ocurriendo es que según la célula se va desarrollando, estas vacuolas se van como uniendo, de manera que al final acaban formando una vacuola grande central que incluso desplaza el núcleo de la célula, ¿vale? Y los cloroplastos, como veis aquí, y ocupa todo el centro de la célula al final. Entonces, eso también permite un poco saber la edad de la célula, es decir, el estado de madurez de esa célula, el hecho de ver una vacuola solo o ver muchas pequeñitas. De hecho, cuando hay muchas pequeñitas, se llama vacuoma, al conjunto de todas las vacuolas pequeñitas que tenemos. Como os digo, estas vacuolas tienen principalmente agua, ¿vale? Porque su membrana, su tonoplasto es permeable al agua, entonces permite que entre y que salga, pero también puede tener otros productos, como productos de desecho o como, por ejemplo, sustancias de reserva, el almidón. El almidón se guarda en las células vegetales, se guarda en las vacuolas. Los gránulos de aleurona, que supongo que también habléis hablado de ellos en bioquímica, pues los gránulos de aleurona, que son proteínas, por si acaso a alguien no le suena, también se guardan en las vacuolas. Sales minerales como los cristales, por ejemplo, que podrían causar un perjuicio para lo que es el hialoplasma, porque al cristalizar podría romper, por ejemplo, las membranas de otros orgánulos, pues se guardan también dentro de las vacuolas. Los pigmentos hidrosolubles antocianósidos, ¿vale? Esos también. Y lo más importante de todo, gas. Las vacuolas pueden guardar gas. Y esto es importante porque una de las funciones de estas vacuolas es precisamente regular la flotabilidad de las células. Por ejemplo, en bacterias fotosintéticas, hay ciertas bacterias fotosintéticas o ciertas algas unicelulares que tienen vacuolas y esas vacuolas les permiten mantenerse flotando en el agua. Entonces, bueno, otra de las funciones. Y luego también otras vacuolas bastante simpáticas o importantes son las vacuolas pulsátiles. Estas aparecen solamente en los protozoos unicelulares. Y los protozoos unicelulares son unos bichillos muy simpáticos que viven en agua dulce. Entonces, si recordáis de la parte de bioquímica, el agua dulce sería un medio hipotónico comparado con la célula, de manera que lo que haría es, por ósmosis, provocar que entrase agua en la célula hasta que reventase. O sea, la célula se hincharía, el protozoo y reventaría. Y lo que hace precisamente el protozoo para protegerse de ese proceso de ósmosis es llenar su vacuola de agua y en un momento X en el que tiene suficiente agua, lo que hace es provocar la expulsión de forma violenta. O sea, colapsa la vacuola violentamente y expulsa todo ese agua. Y por eso se denomina vacuola pulsátil, porque algunos incluso la usan para desplazarse. Van pues eso, soltando agua por detrás. Ya os podéis imaginar como pues las metáforas, ¿no? Pero eso, va soltando el agua y se puede ir moviendo. Pero lo más importante es eso, que le permite al protozoo sobrevivir porque le permite sobrevivir a la ósmosis, al proceso de ósmosis y no reventar. Y eso es básicamente todo lo que se puede llegar a decir de las vacuolas en este nivel. Por otro lado, tenemos las mitocondrias. Esto es, de nuevo, uno de mis esquemas de mitocondrias. Es el que yo realizaba cuando me preguntaban el esquema de la mitocondria. Y bueno, pues eso, es el que yo ponía en la PAU. Entonces, bueno, os lo he puesto aquí porque me parece bastante gráfico. Hay que comentar entonces que las mitocondrias, el conjunto de las mitocondrias, que puede haber una o puede haber varias, se llama condrioma. Normalmente las células tienen muchas mitocondrias. Una peculiaridad, ya que luego voy a ser también la profesora de genética,
es comentar que las mitocondrias tienen herencia materna, es decir, se heredan por la madre. Tu madre te pasó tus mitocondrias. Esto es debido a precisamente cómo nos reproducimos los humanos, ¿vale? El espermatozoide sí que tiene una variación de mitocondrias, pero no son exactamente estas mitocondrias, ¿vale? Son una variación, son distintas. Entonces, esas mitocondrias no forman parte del futuro individuo, no van a formar parte del cigoto. Entonces, todas las mitocondrias de ese cigoto tienen que proceder del óvulo. El óvulo es el que va a poner todas sus mitocondrias. Mientras que todo lo del espermatozoide, menos el cromosoma, o sea, menos los cromosomas, menos el ADN, vamos, el material genético, menos el material genético, todo eso será desechado, porque simplemente se ha creado para cumplir la función del espermatozoide, que es llegar hasta el óvulo. Esas mitocondrias sí que dan energía, pero la dan de otra manera para provocar el movimiento de la cola del espermatozoide. Mientras que las mitocondrias que forman el condrioma, es decir, las mitocondrias de las células eucariotas, que son aerobias y que se dividen por fisión binaria, lo que van a hacer es precisamente realizar la respiración celular. Estas mitocondrias se dividen, bueno, tienen una membrana lipídica, una bicapa lipídica, importante también comentarlo, igual que los cloroplastos, y tienen un espacio intermembrana entre las dos bicapas lipídicas que va a ser similar al citosol, este espacio intermembrana, como podéis ver aquí, ¿vale? La membrana externa está formada por porinas. Y por eso mismo es que este espacio intermembrana es parecido al citosol. Tenéis que daros cuenta que esto es la mitocondria y aquí por alrededor, tenemos el citosol, el dialoplasma. Entonces, aquí hay porinas y eso hace que este espacio sea como este espacio intermembrana, de manera que la mitocondria puede meter dentro sustancias o moléculas que le interesen del citosol, sustancias que, por ejemplo, ha sintetizado el núcleo y que necesite, o enzimas que necesite para sus ciclos y para sus metabolismos. Pero, sin embargo, la membrana interna es impermeable, de manera que todo lo que necesite pasar lo va a tener que gestionar por la membrana interna, lo va a tener que metabolizar ahí en esa membrana. Hay que comentar también que, al igual que ocurría en las bacterias, tienen unas interdigitaciones bastante alargadas que cubren bastante parte de la matriz. Ojo, aquí se llama el espacio, o sea, el dialoplasma o citoplasma de la mitocondria se llama matriz, y de nuevo no me lo llaméis citoplasma nunca ni dialoplasma. Cubren gran parte de la matriz, pero en este caso tampoco se llaman mesosomas. O sea, tenéis que, por favor, diferenciarme bien las procariotas de las mitocondrias. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos vamos a quedar sin tiempo, por lo que veo. Así que me volvéis a entrar en el link y lo que hacemos es seguir con la reunión de nuevo, cuando se corte, ¿vale? Seguimos en el mismo link, que me han dicho que funciona igual. Entonces, bueno, eso. Seguimos comentando que no se llaman mesosomas, pero sí que son interdigitaciones que van a ser importantes porque en ellos se suelen situar los enzimas de la cadena respiratoria, que habréis visto en metabolismo. Otra cosa importante es el ADN mitocondrial, que es circular y sin histonas, como ocurría con el de los procariotas. Por su parte, tiene también mitorribosomas, que son 70S, que van a ser similares de nuevo a los de las bacterias y los de los cloroplastos. Y esto nos va dando ya una idea de la procedencia de las mitocondrias, de estos orgánulos. Por otro lado, sí, se me ha ido. Como os digo, estas interdigitaciones se llaman crestas aquí, no mesosomas. Los mesosomas son los de las procariotas y las crestas son los de las mitocondrias. Aunque tienen orígenes comunes, por lo que luego veremos en la teoría endosimbiótica, se denominan de distinta manera. Y en estas crestas vamos a tener los componentes de la cadena respiratoria y la ATPasa mitocondrial.
que no sé si la habéis visto en profundidad en la parte de metabolismo, entonces por si acaso os voy a comentar que, bueno, tiene dos partes la ATPasa mitocondrial y se pregunta, ¿vale? La componente F1 y la componente F0. La componente F1 son 6 proteínas periféricas que se colocan en la parte externa de la membrana y que realizan lo que es la fosforilación del ADP. Es decir, realizan la síntesis del ATP acoplada precisamente al transporte de electrones que tiene lugar en la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Y esto es lo que vamos a llamar la fosforilación oxidativa. Y por otro lado, el componente F0 es precisamente la proteína que se va a situar en estas crestas, que es una proteína transmembrana y que va a anclar esa parte F1, ese componente F1 a la membrana y va a permitir el paso de los protones para realizar la fosforilación. Después, a partir de todo esto, ya podéis deducir que las funciones principales de la mitocondria van a ser precisamente el transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, la descarboxilación oxidativa también del piruvato en el ciclo de Krebs, que habréis visto en la parte de metabolismo, la beta-oxidación de los ácidos grasos en células animales, porque recordad que en células vegetales y en hongos se realizaba en otros orgánulos, y la formación en general de precursores para ciertas rutas anabólicas. Por otro lado, vamos a tener entonces los cloroplastos, de nuevo también un esquema de los que yo realizaba. Los cloroplastos, bueno, los plastos, mejor dicho, se denominan plastos en general, son propios de las células vegetales. El conjunto de plastos es el plastioma. Y sí es verdad que los más abundantes son los cloroplastos, porque son los que tienen clorofila. Recordad que en bacterias encontrábamos bacterioclorofilas y en células vegetales eucariotas encontraremos las clorofilas tipo A. También existen otras clorofilas, pero bueno, las que vamos a estudiar son precisamente las tipo A. Luego también recordad que tienen este color verde precisamente porque la clorofila, la luz que refleja, la que no es capaz de asimilar, es precisamente la luz verde. Es decir, la clorofila asimila la luz roja y la luz azul. Estos cloroplastos, de nuevo, igual que las mitocondrias, tienen una membrana doble lipídica. La membrana externa, de nuevo, tiene porinas, con lo cual es permeable. Tendrán, por tanto, un espacio intermembrana igual que el citosol y, de nuevo, una membrana interna impermeable para que su estroma, que es como se denomina en este caso a la matriz o al citoplasma del cloroplasto, el estroma pueda tener otra composición distinta al citosol. También decir que el ADN, de nuevo, es doble circular, que puede tener varios ADNs dobles y circulares, y no tiene histonas tampoco. Luego, los plastorribosomas son ribosomas también 70S, como los de los procariotas y los de las mitocondrias. Luego también tenemos enzimas, como los enzimas del ciclo de Calvin, que os recordáis que es la fase oscura de la fotosíntesis. Y que además tendremos los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras que se pueden situar bien alargados conectando o apilados, formando la grana. Y estas granas estarán conectadas por lamelas. Recordad que en los tilacoides y en el espacio intratilacoidal es donde va a ocurrir la fase luminosa de las fotosíntesis, donde van a estar entonces los fotosistemas 1 y 2. Importante comentar que el fotosistema 1 se encuentra en la grana y el fotosistema 2 se encuentra en la lamela. Que todos son tilacoides, pero digamos que están como situados en distintas zonas. Otra cosa también importante es que aunque aquí los veis individualizados, en realidad la lamela suele estar conectada con la grana, ¿vale? O sea, están conectados por dentro. Entonces, es por esa razón, o sea, las membranas plasmáticas, las membranas a secas no plasmáticas, las membranas tilacoidales, se continúan entre ellas. Por eso, aunque un fotosistema está en una estructura, en una zona, y el otro en la otra, es que se puede producir la cadena
la cadena del transporte pues, del acítico en este caso. Por otro lado, en cuanto a en cuanto a las estructuras del clorosoma no tenemos que comentar nada, pero sí en cuanto a las funciones. Lógicamente las funciones van a ser todas relacionadas con la fotosíntesis, es decir, realizar la fase luminosa en las membranas de los tilacoides y la fase oscura en su estroma, donde fijan CO2. Y también la fotorrespiración, porque la rubisco de la fase oscura del ciclo de Calvin, si en vez de carboxilarse con el CO2 se oxigena, entonces lo que tenemos es fotorrespiración. Y recordad que se puede formar el peroxisoma y que tenemos las catalasas para poder sobrevivir a ese peroxisoma. Otras, cosas importantes son las semejanzas y diferencias entre los plastos y los mitocondrias. Básicamente son las cosas que ya hemos ido comentando. En cuanto a la estructura, es que ambos están delimitados por la doble membrana que os comentaba y que tienen un ADN circular aquí no lo pone, pero que el ADN circular sin estonas, como ocurría en los procariotas. Los dos generan ATP y esas cosas, esto pueden preguntarlo un poco, pero es un poco de todo lo que os he ido contando la lógica, el hecho de decir que se parecen. Me interesa más la parte de las diferencias. En los cloroplastos podemos considerar que tienen 3 membranas y 3 compartimentos. Esto es por los tilacoides, ¿vale? Los tilacoides hacen precisamente que tengas un espacio más, mientras que la mitocondria es lo más pequeñito ya que tienes. Luego todo es igual, aunque tengas los mesosomas, no se consideran espacios estancos, cerrados. Entonces, eso es importante. Y básicamente es eso. El resto son simplemente pinceladitas que por tener en cuenta si os ayuda un poquito a estudiar. Voy a quedarme en esta mejor. Hay que comentar entonces que en base a todas estas semejanzas y diferencias es que se dan cábalas a cómo se generaron precisamente las células eucariotas, las mitocondrias y los cloroplastos. La teoría más extendida es la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis, que probablemente os preguntarán. Y esta teoría lo que dice es que una arqueobacteria, una protobacteria, realmente una bacteria arqueana, lo que hizo fue fagocitar a otra bacteria y crear una mitocondria. Es decir, esa bacteria dentro de la protobacteria lo que hizo fue comenzar a realizar lo que ya hacía normalmente, ya que era una bacteria aeróbica. Y de esta manera, la bacteria que la fagocitó empezó a conseguir ATP y energía, a ser mucho más exitosa y a extenderse en cuanto a la diversidad. De manera que le fue beneficioso, entonces simplemente continuó pasándoselo a sus hijas, a otras bacterias hijas por fenómenos de traducción, de conjugación, todas estas cosas que se ven en la parte de microbiología. Y como os digo, la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis lo que dice precisamente es que una protobacteria fagocitó a una bacteria aeróbica y esa bacteria comenzó a hacer sus reacciones dentro de esa protobacteria. De manera que vieron que era beneficioso para ambas, un mutualismo de toda la vida, y continuó pasándoselo a sus hijas. Por otro lado, estas bacterias continuaron, una parte, y otra parte lo que hizo fue una vez que ya tenían esas mitocondrias dentro, fagocitar lo que serían posteriormente los cloroplastos, que fueron otras bacterias que en este caso eran fotosintéticas y de esta manera se crearían las bacterias capaces de hacer la fotosíntesis. Pero por esta razón también tienen mitocondrias, tienen cloroplastos y mitocondrias. Lo interesante de todo esto es que también existe otra teoría para explicar por qué las células tienen orgánulos de membrana simple, porque claro, esto sería capaz de explicar por qué tienen orgánulos de membrana doble, como las mitocondrias y los cloroplastos. Pero los orgánulos de membrana simple, como el retículo o el aparato de Golgi, lo que pasaría es que habrían surgido de que este antepasado arqueal habría realizado
sucesivas invaginaciones de su membrana plasmática y especializando esas invaginaciones creando orgánulos. De manera que, como os digo, tendrías la membrana doble, pues aquí imaginarías como si fuese un mesosoma o una cresta mitocondrial, pero en este caso en la propia célula, y al final, por el mismo proceso de estrangulamiento que puede ocurrir en la pinocitosis, se quedaría una vesícula interna, una vesícula pues endocítica, pero en este caso sin nada, de membrana simple, y esa vesícula se iría especializando y iría dando precisamente los distintos orgánulos, que al ir siendo beneficiosos, irían siendo transmitidos a las subsiguientes generaciones. Y básicamente esa es la teoría autógena, como os digo. Si os dais cuenta, no son contradicientes, o sea, no se contradicen una y otra. Las dos probablemente ocurrirían, lo que no se sabe es en qué momento o de qué forma, ¿sabes? Pero probablemente las dos tienen sentido de haber ocurrido. Por otro lado, entonces, lo que vamos a ver son los ribosomas. Los ribosomas, hay que comentar que son muy, muy, muy pequeñitos y solo se pueden ver a microscopio electrónico. Por eso, hasta que no se descubrió, hasta que no se inventó, más bien, el microscopio electrónico, no se diferenció entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Hasta ese momento todo era retículo endoplasmático. Sí se veía que había como una zona más pegada al núcleo que que se formaban las proteínas, y otra parte que no, pero no se tenía muy claro el porqué. Los ribosomas, por tanto, son ribonucleoproteínas, ¿no? Están formadas por proteínas compactas sin membrana. Son proteínas, aunque se metan aquí como orgánulos, son proteínas y es importante saberlo. Están formadas por ARN ribosómico y por otras proteínas estructurales, ¿vale? Pero lo importante es que son ARN ribosómico, no son membranas, no tienen membranas. Y se encuentran tanto libres en el citoplasma como dentro de la matriz mitocondrial, como podéis recordar, como el estroma de los cloroplastos y la membrana del retículo endoplasmático. Pero van a ser distintos. ¿Por qué? Porque están formados por una subunidad grande y una subunidad pequeña, principalmente. Eso es común a todos, la grande y la pequeña. Pero podemos encontrar ribosomas 70S y ribosomas 80S, en función de precisamente cómo sean estas dos subunidades. Los ribosomas 70S van a ser los de las mitocondrias, los cloroplastos, los de las bacterias, es decir, los procariotas, y eso, ya, los procariotas, las mitocondrias y los cloroplastos. Mientras que los 80S son los que podemos encontrar en las células eucariotas normales y en la membrana del retículo endoplasmático. O sea, adosados por la riboforina, si recordáis aquella proteína que os había comentado, que anclaba su subunidad grande, su subunidad mayor, a la membrana, la riboforina. Lo importante que tenéis que saber aquí es que la subunidad pequeña del ribosoma 70S se denomina 30S y contiene el ARN 16S. Lo de las 21 proteínas no es necesario. Mientras que la subunidad pequeña del ribosoma 80S se llama 40S y contiene un ARN 18S. No intentéis sumar porque no suma, ¿vale? No tiene que ver. Esto de las S tiene que ver con la capacidad de sedimentación. En una centrífuga se ponen los ribosomas y según la sedimentación que tengan, se denominan de esta forma. Pero no es que sumen 30 y 50, no suman 80. ¿Vale? Es eso. Y luego la subunidad grande que se llama 50S, que tiene dos tipos de ARN, el 23S y el 5S, mientras que en ribosomas 80S se llama 60S y está compuesto por un ARN 28S, un RN5S y un 5,8S. Tiene 3, como podéis ver. Con lo cual, una diferencia entre los ribosomas 80S y los 70S, aparte de donde se localizan, va a ser precisamente que la subunidad grande, aparte de la capacidad de sedimentación de cada uno de ellos, es la cantidad de ARN que contiene. Para comer la cocina limpia. ¿Hay alguien por ahí que me está hablando? ¿Me está Rocío, se va, son 2 minutos. Vale, supongo que no.
Bueno, vamos a seguir hasta por lo menos I4, ya sé que esto cansa un poco, pero vamos a seguir por lo menos hasta I4, a ver si conseguimos avanzar toda la citología para empezar a meternos en genética. Y además que empecemos tarde, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el centrosoma. El centrosoma es importante decir que solamente existe en animales y que tampoco tiene membrana, ¿vale? En realidad es una estructura más que un orgánulo, pero también se da aquí en la parte de citología. Y esta estructura va a estar formada por tres componentes principales. El diplosoma, que es la parte central, que está formada por dos centriolos puestos en perpendicular y siempre se encuentran perpendiculares, que son estos dos tubitos que veis aquí. El material pericentriolar, que rodea este diplosoma, y las fibras del áster, que son unos microtúbulos, recordad lo que son microtúbulos, que los vimos hace 2 clases, que salen de este material pericentriolar. Lo que va a ocurrir es que los dictiosomas, como digo, están formados por los dictiosomas, madre mía. Los diplosomas están formados por los centriolos y los centriolos tienen una estructura concreta. En este caso, cada centriolo está formado por unos microtúbulos que se colocan de una forma característica, ¿vale? Se colocan formando tripletes, pero en esos tripletes se comparten algunos de los protofilamentos. ¿Recordáis? Los microtúbulos estaban formados por 13 protofilamentos. Bien, pues de esos 13, los más internos del B están compartidos con el A y los más internos del microtúbulo C se comparten con el B, de manera que forman, solo uno es completo realmente, los otros son dos medias lunas que se conectan por esos microtúbulos. Otra cosa también importante es que el microtúbulo A, que es el microtúbulo más interno, está siempre conectado con el microtúbulo más externo del triplete siguiente, es decir, con el microtúbulo T. Y esta conexión se realiza a través de un puente de nectina. Nectina es una proteína que conecta los microtúbulos. Y además, también podemos encontrar nectina formando lo que se llama una estructura en rueda de carro, que se coloca en el centro del microtúbulo. Pero esta estructura de nectina, este carro de nectina, puede estar o puede no estar presente, mientras que los puentes de nectina siempre están presentes para formar el microtúbulo, que formará el centriolo. Entonces, si os dais cuenta, los centriolos van a ser agregados de microtúbulos, que es lo que son los mismos microtúbulos que ya habíamos visto en la parte del citoesqueleto. Las funciones de estos centriolos: formar los undolipodios, que van a ser los cilios y los flagelos que vamos a ver después, el uso mitótico y los componentes microtubulares del citoesqueleto. Es decir, a partir de, digamos que regulan el citoesqueleto. Están formados por citoesqueleto y regulan el resto del citoesqueleto. Y por fin vamos a llegar ya a los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos, como os había comentado, en la parte de procariota están rodeados de la membrana plasmática. Y si os fijáis, tienen una estructura bastante similar a la que acabamos de ver para los centriolos, solo que en este caso va a ser distinta. Vamos a ir por partes. Los cilios son los cortitos, son como las fimbrias que habíamos visto de los procariotas, pero un poquito más evolucionadas y en eucariotas. Y los flagelos son igual, los mismos flagelos largos que habíamos visto, que sirven para el movimiento. Una diferencia es entonces que los cilios solemos encontrarlos formando algo llamado cinéticas, que son agregados de cilios en forma de hileras. Esas son hileras de cilios que aparecen en las células, todos seguiditos, formando lo que se llama cinética. Mientras que los flagelos en las células eucariotas son muy escasos, suele haber uno o dos, como mucho, y son muy largos, eso sí, son aún más largos que los de los procariotas. Las estructuras de los flagelos, de nuevo, presenta tres partes. Si recordáis, en aquel momento teníamos lo que era el corpúsculo, el codo y el tallo en el procariota. Aquí
van a ser ligeramente diferentes. Tenemos un corpúsculo basal también que está bajo la membrana plasmática y que va a tener la misma estructura que hemos visto aquí en los centriolos, esta misma, es decir, de 3 microtúbulos enlazados por puentes de nectina con o sin rueda de carro en el centro. Pero tendremos un tallo en el flagelo, vamos a tener un tallo que en este caso, de nuevo, sí, cubierto por la membrana plasmática, pero que se denomina o que está formado por un axonema 9+2. ¿Por qué? Porque está formado por 9 pares de microtúbulos en vez de por tripletes de microtúbulos, en vez de por 9 tripletes de microtúbulos, y un par central. Y este par central se localiza precisamente en esa rueda de carro de nectina. Y de nuevo, el microtúbulo A va a estar unido al siguiente, al microtúbulo externo, en este caso B, del par siguiente. Una cosa importante que hay que comentar es que el microtúbulo A, en este caso, va a tener unos bracitos de dineínas, que son estos rojos que veis aquí, y que en el centriolo no estaba presente en los tripletes. Aquí solo teníamos los puentes de nectina. Aquí, además, tenemos estas proteínas, estos bracitos de dineína, que sirven para hidrolizar el ATP y así generar energía para el movimiento del flagelo. De manera que el flagelo se va a autoabastecer, se abastece a sí mismo y se da energía. Y la última estructura que vamos a ver en el flagelo va a ser la zona de transición, una zona que va a comunicar esa parte en la que está el corpúsculo y que son 9 tripletes con la zona en la que son 9 pares, más uno central. Lógicamente eso no ocurre así, en plan de aquí empieza y aquí acaba, ¿no? Hay una zona de transición. Y esa zona de transición, pues, es importante también porque tiene movimiento y cosas que podréis ver si continuáis más adelante por este tipo de campo. Por último ya vamos a ver las arqueas, que me habían preguntado por ellas cuando estábamos dando procariotas y os comenté que era mejor verlas al final, porque ahora ya tenéis una idea de los orgánulos que tenemos. Entonces, las arqueas originalmente fueron clasificadas como bacterias, porque se trata de estructuras muy parecidas a los procariotas, son bastante precarias, ¿vale? No precarias, pero digamos que como no tienen orgánulos ni tienen núcleos y además tienen como rutas metabólicas un poco especiales, se pensaba que eran unas bacterias especiales. Pero cuando estas rutas metabólicas se estudiaron más a fondo, se vio que eran totalmente diferentes a las procariotas, pero también totalmente diferentes a las eucariotas, con lo cual se acabaron clasificando en un grupo aparte. Que, bueno, si veis que salen de la división de procariotas y eucariotas, aquí, bacteria es procariota, pero se separaron por completo de los eucariotas. Entonces, es importante comentar que, las eucariotas, que no existen arqueas patogénicas, porque las arqueas se cree que precisamente surgieron y realizaron estas rutas metabólicas tan diferentes porque empezaron a sintetizar antibióticos. La teoría dice que una parte de unas células, no se sabe muy bien si ya eucariotas o procariotas, no se cree que sean eucariotas que hayan expulsado orgánulos porque sería extraño, pero no se sabe muy bien. Pero bueno, unas células, unas protobacterias todavía un poquito desconocidas, se veían atacadas probablemente por otro grupo celular y comenzaron a excretar compuestos que las protegieron y de esa manera esos compuestos son lo que conocemos como antibióticos. Los antibióticos actúan sobre bacterias, por eso no hay que tomar antibióticos cuando uno tiene un catarro, por ejemplo, los catarros son víricos. Y por eso los antibióticos tampoco sirven mucho ahora con el coronavirus. Esa es una pregunta que, bueno, voy a aprovechar, aunque no es micro mi parte,
que es muy probable que os pongan en PAU de este año dada la situación actual, porque ya sabéis que se suele hacer preguntas relacionadas con la actualidad. Entonces, preguntas bastante posibles son antibióticos y cosas sobre las arqueas, que sí que me tocan más de cerca. Entonces, como os digo, surgirían probablemente porque unas células empezaron a sintetizar lo que ahora se conoce como antibióticos. Y por eso mismo es que no existen arqueas patogénicas. Otra cosa que hay que comentar de las arqueas es que son extremófilos, suelen vivir en condiciones muy extremas, bien halófitas o termófilas, dependiendo de si viven en ambientes con mucha sal o con altas temperaturas, etc. Pues soportan unos ambientes bastante extremos. Otra cosa también son las diferencias que tienen, como os digo, con las arqueas, con las eubacterias y las eucariotas. Bueno, es una tablita así un poquito rápida, tampoco esta no os la van a preguntar exactamente, pero que veáis que realmente es por esto que se clasificaron en otra parte. Hablando ya sí de las arqueobacterias, como os digo, importante que no son patogénicas y hay que decir que hay arqueas que son capaces de obtener energía de la luz y hay otras que son capaces de obtenerla del carbono, pero ninguna es capaz de hacer ambas cosas como hacen las plantas en la fotosíntesis. Es decir, las arqueas nunca van a hacer la fotosíntesis que nosotros conocemos. Sí que pueden sacar energía de la luz, sí que pueden sacar energía del carbono, del CO2, vamos, pero nunca ambas cosas y una fotosíntesis. Porque no tienen cloroplastos para empezar, con lo cual no tienen los enzimas ni para hacer el ciclo de Calvin ni nada por el estilo. Y tampoco harían otras fotosíntesis, como la del nitrógeno o la del azufre, tampoco son capaces de hacerlo, porque tampoco tienen fotosistemas para hacer los transportes cíclico y acíclico de la fase luminosa. Lo que sí hacen es la metanogénesis, y eso sí es específica de las arqueas. Lo que realizan es que a partir del CO2 obtienen, como os digo, pueden obtener energía del CO2 produciendo metano. Producen metano a partir de este CO2 y de ese metano producen después compuestos orgánicos, como puede ser, por ejemplo, el acetato. Si recordáis las cianobacterias, que os había dicho también que eran especialitas, esas sí que realizaban la fotosíntesis, ¿vale? Por eso os decía que también que son un poco extrañas, pero bueno. Las cianobacterias sí que hacen la fotosíntesis, las arqueas no pueden, hacen la metanogénesis. Otra cosa importante es que las arqueas no forman esporas, aunque viven en ambientes extremófilos, que aguantan muchísimo, parece obvio pensar que podrían formar esporas para sobrevivir, ¿no? En el momento en el que se pongan las condiciones difíciles. Pero no, son extremófilos, viven, aguantan y aguantan lo que aguantan. Es decir, ellas están normales, continúan haciendo su ciclo, pero no forman esporas. Como pueden hacer otras bacterias en un momento de necesidad y que habréis visto en microbiología, me imagino, con las endosporas. Otra diferencia, y esta sí es bastante preguntada en todas las comunidades, yo creo, o sea, yo creo que no debe haber comunidad que no la haya preguntado algún año, es que la membrana plasmática es diferente a la de las células eucariotas, porque en vez de tener lípidos con enlaces éster, tienen isoprenoides con enlaces éter que los une a la glicerina. Que creo que iba por aquí y iría la pregunta que me hizo aquel chico sobre la membrana plasmática en cuanto a los procariotas, que os dije, ahora no lo penséis, lo pensamos después. Ahora que hemos visto la membrana más a fondo y que sabéis cómo se forma, el glucálisis y todas estas partes, y que habéis visto la bioquímica, sois capaces de entender que en la célula eucariota los lípidos están unidos por enlaces éster a su glicerina, mientras que en las membranas plasmáticas de las bacterias, estos lípidos se unen por un enlace éter. Y eso es definitorio total para las arqueobacterias, porque nada más ocurre en las arqueobacterias. Es carácter singular. ¿Vale? Otra de las cosas que hay que comentar es que la pared celular no tiene peptidoglicano, como sí que ocurría en los procariotas.
¿vale? Aquí no hay peptidoglicano. Ausencia total, también otro rasgo definitorio. Por otro lado, el ADN arqueal es un poquito especial, ¿vale? Porque en vez de tener un solo sitio de replicación, como ocurre en los procariotas, que recordáis, tiene un solo origen, el ORI-C se suele llamar, sí que es doble y circular como el procariota, pero tiene un montón de sitios de replicación. Y además, para más INRI y más diferencia, sí que aparece asociado a histonas. Ni el de mitocondrias, ni el de cloroplastos, ni el de procariotas estaba asociado a histonas y solo, a pesar de ser doble y circular, solo tiene un origen de replicación. En las arqueas tiene varios y además tiene histonas, como ocurre en la eucariota, pero solo en vez de ser lineal como la célula eucariota, es circular. Por otro lado, otra diferencia, para más INRI, el primer aminoácido de la síntesis de las proteínas bacterianas es la formilmetionina. Y esto, bueno, ya le daremos un poco más importancia cuando veamos genética molecular, ¿vale? Pero es la formilmetionina, mientras que en las arqueobacterias es la metionina, no la formilmetionina. Con lo cual, otra diferencia. Y por último, la mayor diferencia son los flagelos, que como habéis visto ahora, hemos hablado de los flagelos eucariotas. Bien, pues los flagelos eucariotas, como os he dicho, son impulsados por el ATP, que se hidroliza gracias a esos bracitos del microtúbulo A. Pues en los bacterios, en los flagelos arqueanos también hay un impulso por ATP, pero en los flagelos bacterianos el impulso era por protones, es decir, obtienen la energía a partir de protones, también puede ser de sodio, es verdad, pero bueno, normalmente de protones, mientras que los flagelos arqueanos son por ATP, como ocurre en los eucariotas. Y aunque es verdad que lo que es el flagelo, la forma en la que se mueve es diferente al eucariota y todavía no ha sido descrito, ¿vale? Pero sí se sabe que es a partir de ATP. De esta manera que los flagelos son algo bastante definitorio en las arqueobacterias, porque no son, sí se parecen en el sentido de que generan, como os digo, la energía por ATP a los eucariotas, pero no van a ser como los eucarióticos. De hecho, ya os digo, tenemos que comentarlo, ¿vale? Mientras que las células bacterianas suelen tener muchos flagelos, como os había dicho en su momento, el flagelo arqueano suele ser más bien no un tallo como el que hemos descrito, sino un conjunto de filamentos, un conjunto de pelitos que giran solos y constituyen como si fuese un flagelo. Es decir, son distintos, no es la típica pues colita que estamos acostumbrados a dibujar en eucariotas o que os he señalado yo ahora, ¿vale? No es esto típico, son varios que se mueven al unísono gastando ATP. Además, mientras que los flagelos bacterianos crecen por incorporación de subunidades de flagelina en la punta, es decir, están huecos y van pasando subunidades de flagelina hasta el principio y creciendo el flagelo hacia afuera, los flagelos arqueanos crecen por la base, por la membrana, van uniendo desde abajo y va creciendo hacia afuera, pero desde dentro, en vez de en la puntita. Por otro lado, bueno, esto se debe precisamente a que los flagelos bacterianos sí que son gruesos y permiten que pase por ellos la flagelina, pero los flagelos arqueanos son muy delgaditos, por lo que os digo, no es un tubito que se mueve, son varios, como eso, flagelitos pequeñitos, varios pelitos que se mueven unísonos, entonces son muy delgaditos y forman uno completo. Entonces por ahí no podría pasar ninguna subunidad, se quedan fuera. Todo esto entonces lo que al final nos da a entender es que los flagelos bacterianos y los flagelos arqueanos realmente no son orgánulos homólogos, no son el mismo orgánulo que se mantuvo en dos especies, son sino un clásico caso de evolución convergente. Son orgánulos análogos, es decir, son orgánulos distintos totalmente que cumplen la misma función, cumplen la función del movimiento. Son dos cosas totalmente diferentes, como podrían ser
un ejemplo para que lo entendáis más fácil, bueno, no sé hasta qué punto lo podréis entender bien, pero bueno, las alas de los pájaros son de una manera, ¿no? Son huesos, se desarrollaron como alas, es lo típico. Sin embargo, las alas de los murciélagos no son alas al uso, son las manos de los roedores que se colocaron de manera perpendicular y desarrollaron el dedo índice y una membrana entre ellos, de manera que crearon las alas. Entonces, aunque sirven para lo mismo, que es para volar, el origen de esas alas y la forma en la que se dieron lugar son totalmente distintas. Pues aquí ocurre lo mismo. Aunque sirven para moverse los flagelos, la forma en la que se desarrollaron y el origen del que se desarrollaron son totalmente diferentes. Y por eso se denominan orgánulos análogos. Y con esto terminaríamos toda la parte, por fin, de fitología.